Esta serie en la que estamos del Sermón del Monte, la verdad es una de esas secciones de la Biblia tan conocidas que yo creo que la he leído varias veces, pero yo creo que nunca le había dado la importancia o tal vez el detenimiento. A veces como que solo me había enfocado en uno que otro versículo y pasaje así que se nos pega, ¿no? Y que nos llega de alguna manera al corazón. Pero hay tanto más y lo hemos visto y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiarlo un poquito más a fondo. Ah, Hace unas semanas atrás, cuando tuvimos aquí a nuestros hermanos de los servicios en inglés, empezamos a leer la segunda parte del Sermón del Monte en Mateo 6. Y el primer versículo nos da una pauta de las tres cosas de que está hablando Jesús en esta sección. Dice, Mateo 6:1. Dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Así que vemos que Mateo es el que anota o hace una recopilación de este sermón de Jesús que seguramente duró varias horas, ¿no? Pero aquí nos está recuperando los puntos más importantes. Y en esta sección empieza Jesús a hablar de tres cosas importantes que son disciplinas prácticas, que son disciplinas espirituales, que son buenas. Sin embargo, por causa de nuestro pecado, en ocasiones tienden a corromperse, tienden a hacerse por las motivaciones incorrectas. ¿Cuáles son estas disciplinas? Son el dar limosna, el dar ayuda a quienes lo necesitan, la práctica espiritual también de la oración, y el día de hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Todas ellas son buenas y tienen su propósito dentro de nuestro caminar cristiano. Sin embargo, pueden ser corrompidas y pueden ser usadas para otro propósito que distinto al cual Dios lo había propuesto. Y por eso dice, cuídense de no practicar su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Hay formas en que nosotros practicamos, llevamos a cabo nuestras obras de justicia. No quiere decir que nos estamos ganando el cielo con estas obras, sino que al haber una transformación en nuestro corazón, hay obras que son evidentes en nuestro caminar diario. Y por eso Jesús habla acerca de estos tres. De nuevo, el dar, el orar y el ayuno. Pero muy bien, vamos ahora específicamente a hablar acerca del ayuno. Y más adelantito ahí en Mateo 6, vamos a el 6, 16 al 18. Dice lo siguiente. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayudando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Así que vemos primero que nada que dice Jesús cuando ayunen. Es lo primero que nos dice. Así que tal vez hemos escuchado mucho acerca del poder de ser generosos, de dar a otros, y ciertamente en el contexto de la iglesia se habla mucho acerca de la oración. Pero un tema que no siempre se habla o no se habla tan seguido es el ayuno. Y sin embargo es algo que Jesús decide mencionar y le da una importancia propia. Y aquí dice primero que nada cuando ayunen. Jesús está teniendo la expectativa de que sus seguidores van a ayunar. Así que así como Jesús asumió que iban a ser generosos con otros, como asumió que iban a orar, también está asumiendo que vamos a ayunar. No es cuestión de si lo debemos hacer o no, o es correcto o no, sino de cuándo, o tal vez de con cuál frecuencia. Pero, ¿de dónde sale esto del ayuno? ¿Hay algunos pasajes bíblicos? ¿Hay algún contexto que podemos tomar?
Pues vamos al Antiguo Testamento primero que nada, y recordemos que la Biblia está dividida en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento, que son todos los escritos del pueblo judío hasta antes de la venida de Jesús, que hablan y nos llevan a anhelar la venida de Jesús, a reconocer nuestro pecado y que necesitamos un Salvador. El Nuevo Testamento, la otra parte donde estamos leyendo hoy, que es donde donde vemos ya la venida de Jesús, el cumplimiento del Antiguo, y vemos cómo la iglesia empezó a llevar este mensaje al mundo. Así que vamos a ver primero que nada cómo se llevaba a cabo el ayuno en el Antiguo Testamento, y vemos solamente algunos ejemplos de ello. Primero que nada vemos, hay un día que tal vez lo has escuchado que se llama Yom Kippur. Es un día que se llama el Día de la Expiación. Aún el día de hoy los judíos actuales que son devotos ortodoxos llevan a cabo este día, y varía el día exacto en nuestro calendario, pero es más o menos entre septiembre y octubre. Y ese es un día donde Dios mismo en la ley había ordenado a su pueblo que todos debían ayunar en ese día, porque es el día en donde se iba a hacer expiación por los pecados. Se iba a dar un sacrificio para el perdón de los pecados en el sistema judío antiguo. Y así que ese día era un día de ley, todos lo tenían que hacer. Después, más adelante, cuando los judíos fueron conquistados por distintos reinos y estaban en el exilio, quiere decir que estaban fuera de Jerusalén, vemos que también empezaron a establecer otros días de ayuno. Vemos en Zacarías cómo había, en Zacarías 7 y en Zacarías 8 está ahí mencionando algunos ejemplos de cómo se hacía y se llevaba a cabo el ayuno. También vemos en Isaías 58. En Isaías 58 es un pasaje que habla extensamente acerca del ayuno, y en particular de cómo aún en ese entonces lo estaban utilizando como si fuera un arma para obligar a Dios. Y le estaban reclamando a Dios: oye Dios, si estamos ayunando, ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué no nos estás contestando? Así que vemos que el ayuno desde un principio era bueno, pero también y casi inmediatamente el corazón pecaminoso del hombre lo empezó a torcer para sus propios propósitos. Sin embargo, había gente que sí lo llevaba de manera que honraba a Dios. Vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas, cuando Jesús, siendo bebé, fue a ser presentado al templo, vemos que había una mujer que era profetisa ya avanzada en años, que toda su vida después de ella se casó, vivió solamente unos años con su esposo, el cual falleció, y el resto de su vida, eso fue de joven, y el resto de su vida ella vivió dedicada al Señor, sirviendo en el templo y profetizando. Ella nos dice que servía al Señor con sus oraciones y con sus ayunos, con sus oraciones, y lo dice ahí específicamente. Los fariseos, otro ejemplo del Nuevo Testamento. Vemos que Jesús, esa historia que hemos contado en algunas ocasiones, donde hay un fariseo que está orando, ¿no? Está orando así orgullosamente, dice: Señor, te doy gracias, o sea, porque yo sí cumplo con la ley, yo doy diezmo de todo. Y luego dice: y oro y ayuno 2 veces por semana. Esa es una clave muy interesante que menciona 2 veces por semana, porque dentro de los judíos más devotos había los que les llaman los judíos jasídicos. Y los judíos jasídicos, entre su observancia de la ley tan estricta, tienen la práctica de ayunar 2 veces a la semana, el jueves y el lunes. Porque según su interpretación de la ley, como ellos la leen, Moisés ascendió al monte a estar con el Señor cuando recibió los mandamientos en jueves, y después de 40 días cuando baja en un lunes. Así que no es tanto el día para nosotros como creyentes. Sin embargo, estamos viendo solamente lo que encontramos aquí acerca del ayuno. Y dicho sea de paso, Jesús era un judío observante de la ley, alguien que no rompió en ningún punto la ley y los profetas, los mandamientos. Así que Jesús, vemos también de hecho que Jesús fue tentado en el desierto. Jesús es bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo lo lleva al desierto y ayuna 40 días y 40 noches, y después de eso el tentador
Satanás lo tienta, lo quiere hacer caer. Así que vemos que también Jesús en su humanidad nos dejó el ejemplo de ayunar y depender del Señor. Por último, la iglesia primitiva, los primeros seguidores de Jesús. Ellos vemos varios ejemplos y ahorita vamos a hablar de ellos, todavía no voy a dar citas, pero vemos que continuamente la iglesia en un principio también ayunaba. Así que, bueno, ese es el trasfondo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Vemos que es una práctica, una disciplina, digámoslo así, espiritual que continúa al día de hoy. Y de nuevo, como toda disciplina puede ser corrompida por el orgullo, por el pecado. Pero lo segundo que vamos a aprender no solo es que estaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en la Biblia, vemos que también nos ayuda a disciplinar nuestra carne. Déjenme, les cuento un ejemplo. Tengo un amigo que se llama Ricardo. Él es corredor de largas distancias. ¿A qué te refieres con largas distancias? O sea, hemos escuchado de maratones, ¿no? Y del el 5K y todas esas carreras, ¿no? 5 kilómetros, 3. Y yo sé que él corre maratones y esas cosas, que un maratón son 25, creo, kilómetros, que es un mundo para mí, ¿no? O sea, yo me canso de la camioneta a la puerta. Pero imagínate, me dice mi amigo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y estamos haciendo así conversación. Me dice, no, es que estoy un poco cansado, dolorido en mis músculos. Dice, porque corrí no me acuerdo cómo se llama, un ultramaratón, creo que se llama. Dice, ¿y qué es eso? Me dice, no, pues es que viven en un área donde hay montañas. Dice, ah, corrí uno de 50 kilómetros. Y yo, ¿qué cosa? No le hagas 50 kilómetros. Y luego, ¿cómo es eso posible? Y sí, me dice, no, pues es que aquí es donde vamos, o sea, empezamos a tales horas y pues es básicamente correr en la noche y durante el día y creo que le llevó como 10 horas, una cosa así de estar corriendo y me estaba platicando de los calambres que te pueden dar y cosas así. Yo no sé cómo es eso posible, la verdad. La verdad. Pero luego me puse a pensar, bueno, o sea, la preparación que requiere para alguien que va a entrenar para un tipo de carrera como esas, ¿no? Primero que nada, el entrenamiento físico. No te inscribes de buenas a primeras una noche y luego al siguiente día vas a la carrera. Tienes que estar preparando tu cuerpo, tienes que estarlo acondicionando. Una de las cosas que tienes que hacer es tener una dieta correcta. Tienes que abstenerte, ayunar de ciertas cosas para poder obtener los ciertos resultados. Si no quieres tal resultado, sigue teniendo estas cosas, ¿no? Pero también hay una preparación mental que tiene que ver, porque mientras estás corriendo y tu mente pues te empieza a jugar trucos contigo, especialmente si no estás acostumbrado a ese tipo de carreras de resistencia de distancia. Hablamos acerca de la nutrición. También el equipo con el que corren, dependiendo del terreno donde van a correr, pues tienen que prepararse con el tipo de equipo, los tenis, la vestimenta que usan. Tienen que prepararse también para su recuperación, porque una cosa es correr y hacer con tu cuerpo a someterlo, sin embargo, pues no va a ser ahí el fin de tu vida, ¿no? Esperemos primero Dios, pero tienes que planear también cómo te vas a recuperar. Y una de las cosas que también hacen es correr carreras similares, simular la carrera que van a estar corriendo en condiciones similares y estar acostumbrándose para lo que se esperan. Aclimatarse, si tú vives en un cierto lugar y la carrera, digamos, vives aquí en el este de Texas y la carrera va a ser, no sé, en el norte de los Estados Unidos, pues es un clima completamente diferente. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Pero fíjense cómo un atleta se tiene que disciplinar, tiene que dejar de hacer unas cosas para obtener un resultado en el cual ha puesto su meta. Y uno de los beneficios secundarios, digamos, del ayuno es que nos ayuda a doblegar nuestra carne, nuestros apetitos, para nosotros podernos enfocar en las cosas de mayor valor, en este caso, en las cosas de Dios.
E interesantemente, el apóstol Pablo habla precisamente de un ejemplo muy similar. Y les invito a que me acompañen a 1 Corintios 9, del 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Esta es una carta que uno de los misioneros a los que no eran judíos empieza a escribir a alguna de las iglesias que él había estado plantando y ministrando, y les está animando en esta sección precisamente con el ejemplo de un atleta. Dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, y ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y no sé si tú eres como yo, a veces mi mente corre en direcciones que no debería, pero a lo mejor tú escuchaste aquí, bueno, aquí Pablo dice que hay que golpearse, ¿no? Quiere decir que hay que agarrarnos a latigazos, ¿no? Para hacernos más espirituales. No está diciendo eso. Está hablando acerca de someter nuestras pasiones, nuestros deseos, aún las cosas buenas como la comida, a someterla para nosotros podemos enfocarnos en las cosas espirituales, las cosas que van a tener un premio eterno. Dicho sea de paso, si te fijas en los tres ejemplos que Jesús dio aquí, está hablando de que el Padre nos dará una recompensa al hacer estas cosas. Y la verdad es que todos vamos a tener una recompensa. Tal vez si lo hacemos por la intención incorrecta, vamos a tener el aplauso de los hombres al dar, al orar y al ayunar. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es: sí, hazlo, pero hazlo con la intención correcta. Hazlo para que el Padre te vea, y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. A veces decimos, no, es que la intención es lo que cuenta, ¿no? Pero la realidad de las cosas de aquí, lo que está diciendo Jesús es que la intención y la acción juntas son lo que cuenta. Así que vemos que el ayuno, la abstinencia de comida, que literal eso es lo que significa. Ayuno es no comer. Punto. A veces hay modas que de repente decimos, no, pues es que voy a ayunar de las redes sociales, no voy a ayunar de la televisión, voy a ayunar de eso. Bueno, estrictamente hablando, eso no es un ayuno, porque el ayuno es abstenerse de comida. Ahora, otra cosa que el ayuno, no estoy diciendo que eso sea malo. Tal vez muchos de nosotros necesitamos ponernos un candado, ¿no?, en el teléfono y dejar de pasar tanto tiempo en entretenimiento. Pero este es otro tema distinto. El ayuno tampoco es una dieta. De nuevo, tener una sana alimentación no es malo, sin embargo, no es de lo que estamos hablando aquí. El ayuno es un ejercicio espiritual donde dejamos de comer por un cierto periodo de tiempo para enfocarnos en Dios. Y esto nos lleva a los siguientes dos versículos. Vamos de regreso a Mateo 6, del 17 al 18, donde iniciamos. Dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Así que, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un medio para enfocarnos en el Señor y sus propósitos. El ayuno son tiempos en que nos enfocamos en el Señor para llevarle a Él las cargas que están en nuestros corazones, o para nosotros poner a la atención a las cargas que Él quiere poner en nuestros corazones. De nuevo, el ayuno son tiempos donde nos enfocamos de manera especial
en las cargas que el Señor ha puesto en nuestro corazón o en las cargas que nosotros deseamos llevarle a Él. Ojo, el ayuno no es un arma para obligar a Dios a que nos haga caso, que es lo que muchos estaban haciendo aún en el Antiguo Testamento y muchas religiones paganas hacen, como si fuera un arma, ¿no? O sea, como si ayunas, entonces como que estás obligando, como que Dios no tiene otra opción más que darte lo que tú quieres. No es así, no es el caso. Es de nuevo un tiempo donde nos abstenemos de alimentos para enfocarnos en Dios, para enfocarnos en sus caminos. Y con este marco hay tres formas en que vemos aplicado el ayuno. Primero que nada, lo vemos alrededor de confesión. El ayuno en Israel implicaba abstenerse de comer para participar en un ejercicio espiritual, generalmente la oración o la confesión o el arrepentimiento. Vemos que Daniel en el Antiguo Testamento, cuando el Señor iba a darles la oportunidad de regresar a Jerusalén, Daniel empieza a hacer un ayuno para enfocarse en el Señor y empieza a confesar los pecados no solo de él, sino de la nación en sí, los hace como suyos propios. También vemos en el Salmo 35, no tienen que ir ahí, ahorita vamos a regresar aquí a Mateo, pero en el Salmo 35, 13 dice, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Si te fijas, el ayuno es como cuando están involucradas todas nuestras emociones, es como cuando traes un peso, una carga tan grande que ni siquiera puedes hacer las cosas que haces de manera cotidiana. Y es cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos alguna situación de pecado, tal vez que estamos, una situación en la que no hemos podido vencer y nos está trayendo un peso tan grande en nuestra alma que decidimos ayunar para poder traer esta carga al Señor. Así que arrepentimiento, confesión es uno de los medios en los que aunamos el ayuno. Otro de ellos es comisión, es cuando vemos que la iglesia está enviando a mensajeros, está enviando a misioneros. Vemos en Hechos 23, en el 13, dice lo siguiente: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto manos sobre ellos, los enviaron. Fíjense que lo interesante, justo unos versículos antes de esto, es que los líderes en la iglesia de Antioquía estaban orando y ayunando, y nos da a entender que de manera cotidiana estaban buscando al Señor. Y en medio de sus ayunos, Dios les dijo, ok, tengo una misión especial para estas dos personas, Bernabé y Pablo. Quiero que ustedes los manden, que los apoyen y van a ir a llevar el evangelio a otros lugares. Así que podemos entrar en tiempos de ayuno y de oración para comisionar, para enviar a otros. Otro punto es para concentrarnos en el Señor. Un capítulo después, en Hechos 14, dice, después de haber designado ancianos para ellos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta es una iglesia, una vez ahora que habían empezado a establecer iglesias, estaban pensando, bueno, ¿a quién vamos a dejar de líderes en estas iglesias? Porque el Señor nos está llamando a otros lugares. Pues entonces lo que decidieron fue ayunar y encomendar a estos líderes, enfocarse. Vemos también que Moisés, cuando subió a la montaña a recibir los 10 mandamientos, él estuvo ayunando 40 días y 40 noches, enfocándose solo en lo que Dios tenía que decir. Vemos repetidas veces en Jueces, cuando el pueblo de Dios estaba por enfrentar a un enemigo, algo que ellos no podían vencer por sí mismos, se daban a un tiempo especial de ayuno y de oración para la dirección de Dios.
Así que el ayuno lo podemos usar en nuestras vidas como un tiempo para enfocarnos en Dios cuando no tenemos respuesta, cuando no sabemos. Y por último, es para traer delante del Señor a peticiones especiales. ¿Cuáles pueden ser algunas peticiones especiales? Vemos que cuando murió Saúl y Jonatán, el pueblo se entregó un tiempo de ayuno y de duelo por la pérdida de este rey y el que estaba en la línea, ¿no? Vemos también que el rey David estaba a punto de perder a su hijo con Betsabé. Durante el tiempo que había todavía la posibilidad que el hijo estaba vivo, el rey David no comió alimento. Estaba trayendo esta carga que le consumía delante de Dios a través de la oración y el ayuno. Vemos también que lo hemos escuchado, la reina Esther, cuando estaba por preparándose para ir delante de este rey pagano y pedir favor a favor de su pueblo para que no los destruyeran, vemos que la reina Esther dice, manda a todos los judíos en la nación que ayunen. Así que vemos cómo el ayuno nos ayuda, es una práctica, es una disciplina espiritual que puede ser y debe ser parte de nosotros, de nuestro caminar como creyentes. Y por último, les recordaría lo siguiente, dice, los ayunos son tiempos de oración en donde nos enfocamos de manera especial en las cargas que Dios ha puesto en nuestros corazones o cargas que nosotros queremos llevar al corazón de Dios. Mis amados, les animo, tal vez en la situación en la que te encuentras el día de hoy, hay algo donde no has batallado, has luchado por encontrar la respuesta de Dios, has batallado por encontrar tal vez dirección en tu vida. Tal vez estás luchando o batallando por algún ser querido, por un hijo, por un familiar. Te animo a que tal vez consideres el ayunar, en tomar un tiempo dedicado y específicamente para orar y ayunar al Señor, para traer esta petición al Señor. No es de nuevo una fórmula mágica, no es un arma que va a obligar a Dios, sino es una disciplina, es un acto espiritual, es un acto de justicia, como empieza diciendo Jesús, en donde nosotros buscamos de una manera enfocada la voluntad del Señor. Vamos a orar, mis amados. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque no impones reglas o requisitos, Señor, para ganarnos tu aprecio, Señor. Reconocemos, Señor, que somos hijos tuyos. Señor, reconocemos que nuestra seguridad está en la cruz de Jesús. Señor, pero también como hijos amados, Señor, nosotros queremos caminar en los mismos caminos que tú caminabas. Queremos imitarte, Señor Jesús. Queremos seguir en tus mismas pisadas, Señor. Señor, que a la hora de nosotros dar, lo demos para el beneficio de otros, pero con un corazón sincero delante de Dios. Que cuando nosotros oramos, Señor, no oremos para presumir y para que otros nos vean y nos aplaudan, sino que oremos con una intención del Padre que ve en lo secreto. Señor, y cuando ayunemos, Señor, que no nos cruce por la mente que es para obligarte a hacer algo que queremos en nuestro deseo pecaminoso, sino que podamos tomar estos tiempos de ayuno para enfocarnos en ti, Jesús, para enfocarnos en las cargas que nos has dado, para enfocarnos en tus propósitos. Señor, ayúdanos, Señor. Padre, yo te pido
por último, que tú pongas un deseo en cada uno de mis amados, Señor, de establecer días de ayuno donde podemos ayunar y enfocarnos en ti, Jesús. Padre, te doy gracias por tu amor incomparable. Amén.